Esto sucederá en el capítulo 103 de la telenovela Tormenta de Pasiones. El señor Kenan fingió un encuentro casual con Caroline, mostrándose sorprendido de verla justo en ese momento. Con una sonrisa amable y calculada, se ofreció a llevarla hasta su casa. Caroline quedó desconcertada por la propuesta y, sin ocultar su curiosidad, le preguntó qué había sucedido con el chofer, ya que era el quien normalmente conducía. Kenan le explicó, con total naturalidad, que ese era su automóvil personal y que le había parecido oportuno acompañarla, asegurándole que no habría ningún inconveniente. Caroline comprendió de inmediato que las intenciones de Kenan iban más allá de un simple gesto de cortesía. Sabía perfectamente que él estaba intentando conquistarla. Aún así, sin dudarlo demasiado, aceptó subir al coche, consciente de que aquella cercanía podía resultarle útil. Mientras tanto, Selma se encontraba en su casa. Entró en su habitación con la intención de recostarse un momento, pero al ver una muñeca apoyada sobre una de las cajas, se detuvo. La tomó entre sus brazos con cuidado, y los recuerdos del pasado comenzaron a invadirla. Abrió la caja lentamente y fue revisando una a una las fotografías que aún conservaba, imágenes cargadas de momentos que habían marcado su vida. Se quedó pensativa, con la mirada perdida, como si intentara ordenar emociones que nunca habían terminado de sanar. Más tarde, Kenan y Caroline llegaron cerca de su destino. Él le inventó que la dejaría unas calles antes para evitar que alguien los viera juntos, explicándole que los rumores se esparcían con facilidad y que no quería malos comentarios. Caroline no tuvo objeciones, al contrario, se acercó con sutileza, agradecida, con la intención de besarlo como muestra de gratitud. Kenan correspondió al gesto, pero justo cuando estaban a punto de hacerlo, Caroline se detuvo, le deseó buenas noches y bajó del coche con una sonrisa enigmática. Kenan quedó ligeramente frustrado, aunque en el fondo estaba satisfecho, sabía que poco a poco estaba envolviéndola y que, llegado el momento, la usaría como parte de sus planes retorcidos. Por otra parte, Soñer se encontraba en un bar, completamente ebrio. Golpeó la barra y exigió otro trago. El encargado intentó hacerlo entrar en razón, advirtiéndole que ya había bebido demasiado y que no era conveniente seguir sirviéndole alcohol. Soñer, lejos de calmarse, reaccionó con violencia y comenzó a golpearlo, gritando que él pagaría lo que fuera necesario. Los otros meseros acudieron en defensa de su compañero y se lanzaron contra Soñer, sin imaginar que Suleimán estaba atento a cada movimiento de su patrón. Sin pensarlo dos veces, Suleimán disparó al aire varias veces, desatando el caos en el bar. Entre gritos, peleas y balazos, Suleimán los amenazó con seguir disparando si no aceptaban el dinero por los daños. Aterrorizados, los empleados aceptaron. Suleimán salió del lugar con Soñer y, ya en el coche, Soñer le pidió que se detuviera. Desconcertado, Suleimán obedeció. Entonces Soñer comenzó a gritar con todas sus fuerzas, dejando salir un dolor profundo, y luego empezó a golpearse a sí mismo, desbordado por la tristeza. Las penas no eran solo de Soñer. Aileen también atravesaba un momento crítico. El médico que le realizaba los estudios le pidió que siguiera su dedo con la mirada, pero ella prefirió cerrar los ojos y decir que estaba muy cansada, que solo quería dormir. Yemile explicó con preocupación que Aileen pasaba todo el tiempo así, evitando conversar, saltándose las comidas y durmiendo casi todo el día. Ante esto, el doctor informó a la familia que la joven presentaba claros trastornos psicológicos y recomendó llevarla cuanto antes a un psiquiatra para una atención especializada. Yemile, angustiada, le preguntó si tenía algún contacto de confianza. El médico asintió y aseguró que les dejaría una referencia antes de marcharse. En ese mismo instante, Berrín pidió la palabra. No quería sonar inapropiada, pero necesitaba decir algo importante. Frente a sus padres, confesó que ya no sentía paz al lado de Yakan y que había decidido divorciarse. Ali y Yemile sintieron que estaba tomando una decisión apresurada, creyendo que lo hacía por Ahmed, y le pidieron que pensara con calma, sobre todo por el bienestar de la pequeña Serak. Berrín aclaró que su hija se quedaría con ella y que amar a alguien no garantizaba ser correspondida, poniendo como ejemplo a Aileen y su frustrado matrimonio con Soñer. Ali intentó hacerla reflexionar, pero Berrín se mantuvo firme, lo único que quería era el divorcio y esperaba que respetaran su decisión. Luego se encerró en su habitación. Ali preguntó entonces por Mete, pero Yemile le dijo que había salido sin decir a dónde.
Ali quiso ayudar a su hijo, aunque decidió esperar. Sin embargo, Yemile le pidió que se marchara de la casa. Molesto, Ali respondió que no tendría problema en esperar afuera si su presencia no era bienvenida. Salió furioso y se quedó en la puerta. Desde la habitación, la abuela Jasefe observó la escena por la ventana y, al ver a Ali parado allí, comprendió que las palabras de Yemile habían sido más ciertas de lo que ella misma había querido aceptar. Por otro lado, el señor Kenan llegó a casa con aparente normalidad. Apenas cruzó la puerta, preguntó por su mujer. La empleada le informó en voz baja que Selma llevaba horas encerrada en su recámara y que no había querido salir en todo ese tiempo. Kenan subió las escaleras con cautela, como si temiera lo que iba a encontrar. Al entrar en la habitación y encender la luz, llamó a Selma por su nombre, y entonces comprendió que ella ya se había dado cuenta de todo. Selma, recostada en la cama, lo miró fijamente y le preguntó por qué su muñeca había vuelto a casa y por qué también estaban allí la caja con las fotografías que ella había guardado durante años. Kenan, fingiendo serenidad, le explicó que cuando fueron a deshacerse de algunas cosas, varias personas le preguntaron qué haría con esos recuerdos, y él pensó que, en el fondo, seguían siendo importantes para ella. Por eso decidió traerlos de vuelta. Selma no mostró enojo, al contrario, aceptó la explicación sin protestar y volvió a acomodarse entre las sábanas. Kenan, al verla tranquila, sonrió para sí mismo, convencido de que su plan estaba avanzando tal como lo había previsto. Mientras tanto, Yemile observaba desde la ventana junto a su madre Ali, que jugaba con el pequeño Osman en el patio. La escena parecía tranquila, pero esa calma se rompió cuando Mete llegó a casa visiblemente alterado. Yemile, al verlo, sintió alivio por saber que estaba de regreso, aunque fuera a la distancia. Ali intentó hablarle, pero Mete pasó de largo sin dirigirle la palabra. Cuando Yemile abrió la puerta para preguntarle qué había sucedido, él evitó dar explicaciones. Fue Ali quien lo enfrentó, diciéndole que no podían ayudarlo si no les contaba lo que estaba pasando. Entonces Mete, con la voz quebrada, confesó que Mijal se había casado con el hombre que siempre la había acosado y que, cuando intentaban llevársela, ella se lanzó contra un coche y fue atropellada. Contó que esos hombres la subieron a un vehículo y la llevaron a un centro de salud cercano, pero que, aunque intentó alcanzarlos, no lo logró. Desesperado, se preguntaba cómo estaría Mijal y si sobreviviría a todo aquello. Sin decir nada más, se encerró en su habitación. Ali, profundamente afectado, se marchó de la casa de inmediato, mientras Yemile quedaba sumida en una preocupación aún mayor por la situación de todos sus hijos. En otro punto de la ciudad, Carolina observaba inquieta desde su ventana, mirando una y otra vez el reloj. Se preguntaba por qué Ali tardaba tanto en llegar y que podía estar reteniéndolo. Cuando finalmente lo vio cruzar la calle, abrió la puerta de inmediato y le reclamó por haberse demorado más de lo habitual, exigiéndole saber dónde había estado. Ali, cansado y molesto, le pidió que no lo fastidiara, diciéndole que había tenido muchas cosas que hacer. Caroline, furiosa, le preguntó si acaso esas ocupaciones tenían que ver con Yemile. Ali no respondió y la ignoró por completo, encerrándose en su habitación con el peso de la preocupación sobre los hombros. Esa noche, Yemile cuidaba de Aylin, que dormía profundamente, aunque su mente no encontraba descanso ante la tristeza que rodeaba a sus hijos. Soñer también dormía, pero su habitación era un caos que evidenciaba cuánto había bebido. Mete, encerrado, no dejaba de pensar en Mijal. Berrin, por su parte, cuestionaba su propia felicidad junto a Yakan. Cada uno libraba su propia batalla, mientras el pequeño Osman dormía ajeno a todo, y el silencio de la casa se llenaba de preocupaciones invisibles. A la mañana siguiente, Mete despertó muy temprano, se cambió de ropa y salió sin hacer ruido. Yemile alcanzó a verlo y trató de detenerlo, pero él ignoró sus llamados. Detrás de ella apareció Osman, que al ver a su madre llorar intentó consolarla con una sonrisa, pidiéndole que volviera a entrar a la casa. Mete, mientras tanto, recorrió varios hospitales cercanos buscando noticias de Mijal, pero en ninguno encontraron registro de ella. Durante el desayuno, el ambiente era tenso. Berrin fue la primera en levantarse de la mesa, decidida a hablar con su marido. Yemile le aconsejó que pensara bien lo que iba a hacer, pero Berrin respondió que ya había tomado su decisión y no tenía nada más que pensar. Salió de la casa sin mirar atrás.
Jacefe entonces le preguntó a Yemile por el tratamiento de Aylin, y ella respondió que la llevaría al especialista que el doctor había recomendado. Osman, preocupado, preguntó por qué Aylin seguía en cama y si todavía le dolía la cabeza. Jacefe le explicó con dulzura que estaba muy enferma y que serían los médicos quienes lo confirmarían. Yemile entró a la habitación de Aylin, la saludó con besos y trató de ayudarla a levantarse. Aylin insistía en que estaba demasiado cansada y que quería seguir durmiendo, pero Yemile comenzó a alistarla para llevarla a ver al especialista. En ese momento, Ali llegó a la casa. Yemile, al bajar las escaleras, le preguntó qué hacía allí. Él le respondió que la acompañaría con Aylin a las terapias. Aunque Yemile se negó al principio, Ali fue firme al decir que no estaba pidiendo permiso, que Aylin también era su hija y tenía derecho a estar presente. Finalmente, Yemile accedió, resignada, y aceptó ir con él. Mientras tanto, la señora Jacefe se encontraba en la sala ayudando al pequeño Osman a alistarse para ir a la escuela. Con paciencia, le acomodaba la camisa mientras le recordaba que ya estaba lo suficientemente grande como para amarrarse solo los cordones de los zapatos. Osman, con una sonrisa pícara y mirada traviesa, le respondió que claro que sabía hacerlo, pero que le gustaba más cuando era ella quien se agachaba a ayudarlo, porque así sentía que aún era su niño. Jacefe negó con la cabeza, enternecida, y terminó amarrándole los cordones con cuidado. En ese momento, aparecieron Neriman y Mesude, las chismosas de siempre, saludando exageradamente al niño y a la abuela, fingiendo amabilidad. Sin embargo, sus miradas curiosas iban directo hacia la calle, buscando respuestas. No tardaron en preguntar, con aparente inocencia, a dónde se había ido Yemile con Aylin y por qué Ali las acompañaba. Jacefe, consciente de sus verdaderas intenciones, respondió con firmeza que los tres se habían ido de viaje. Aún así, ellas insistieron en que Aylin no se veía nada bien. Ante tanta insistencia, Jacefe se mantuvo fría y cortante, dejando claro que no les daría más explicaciones, lo que provocó miradas incómodas entre ambas mujeres. Poco después, Kemal llegó y saludó a su madre, pero Jacefe, sin rodeos, le preguntó directamente cuánto dinero querían y por qué se lo pedían a ella. Kemal fingió desinterés, pero Neriman y Mesude, sin vergüenza alguna, explicaron que querían abrir un local y necesitaban dinero para progresar. Insinuaron que ella podría ayudarlos con parte de su pensión o de sus ahorros. Jacefe se negó rotundamente, asegurando que no les daría ni un solo peso, y mucho menos a Neriman, quien jamás había hecho algo por ella. Ofendidas por la firmeza y altanería de la señora Jacefe, ambas mujeres decidieron retirarse del lugar, murmurando entre ellas. Por otro lado, Berrín llegó temprano a casa de su marido, decidida a exigirle que le entregara a su hija. Yakan, frío y desafiante, le recordó que no toleraba que ella fuera a casa de su amante y pusiera en riesgo el hogar que habían construido. Berrín, sin titubear, le aclaró que solo llevó a Ahmed hasta su casa porque se sentía mal, que no pasó la noche con él y que, en realidad, durmió en casa de su madre. Yakan se negó a creerle, asegurando que Berrín estaba obsesionada con Ahmed y que siempre hacía lo que él quería. Le recalcó que su lugar estaba allí, en su casa, y no con otro hombre. Cansada de las acusaciones, Berrín exigió que le trajera a su hija y le anunció su intención de divorciarse y quedarse con la custodia de Serak. Lejos de retractarse, Yakan le declaró la guerra, asegurándole que no permitiría que se quedara con la custodia y deseándole suerte en lo que estaba por venir. Desesperado, Mete acudió como último recurso a casa de los padres de Mijal. Golpeó la puerta con la esperanza de obtener alguna noticia. El padre de la joven abrió, pero al reconocerlo, le cerró la puerta en la cara. Aún así, Mete permaneció allí, suplicando saber si Mijal estaba viva y prometiendo no volver a interferir en sus vidas. Entonces, la señora Senia salió fuera de sí, llorando y gritándole que su hija estaba muerta por su culpa y que no los molestara más. Mete se negó a creerlo, pero el padre, más sereno, confirmó la terrible noticia. Mijal había fallecido y no querían volver a verlo. Mete se quebró por completo. La realidad lo golpeó sin piedad. Recordó cada palabra de Mijal, cuando le confesó que desde que él apareció en el bar su vida cambió, y también el momento en que ella se lanzó contra el auto, atentando contra su propia vida. Intentó contener las lágrimas, pero el dolor lo desbordó.
Mientras tanto, Yemile y Ali llegaron angustiados a la clínica de especialistas con Aileen. Buscaban al psiquiatra recomendado, pero uno de los médicos se quedó observando a la joven con detenimiento, notando su fragilidad, su belleza y lo inocente que parecía, sin ser plenamente consciente de lo que padecía. Yemile conversó con la enfermera, quien le entregó una hoja llena de requisitos y les pidió que esperaran afuera, recomendándoles ir a la cafetería. Aileen fue invitada a sentarse en la sala mientras esperaba al médico. Al hacerlo, los recuerdos la invadieron, Soñer declarando su amor en la cabaña, las promesas, la ilusión. Incapaz de soportarlo, salió de la habitación. La enfermera intentó detenerla, pero Aileen le dijo que volvería después de hablar con Soñer. En la clínica, Yemile entregó el expediente, pero al preguntar por su hija, la enfermera se mostró confundida, asegurando que creyó que estaba con ellos, pues Aileen dijo que iría a buscar a Soñer. El pánico se apoderó de Yemile y Ali, quienes salieron de inmediato del hospital. Mientras tanto, Aileen llegó a casa de Soñer, saludó a la empleada y preguntó por él. Al enterarse de que aún dormía, tomó un arma del escritorio sin pensarlo. La empleada, aterrada, corrió a avisarle a Suleimán. Él salió rápidamente, pero Aileen ya estaba dentro de la habitación de Soñer y había cerrado la puerta con llave. Soñer despertó y, al verla con el arma, comenzó a hablarle con calma. Suleimán quiso intervenir, pero Soñer le pidió que no se involucrara, asegurando que no tenía miedo. Cuando Yemile y Ali llegaron, Suleimán les confesó que su hija estaba dentro. Desde afuera, suplicaron que abriera la puerta. Aileen, entre lágrimas, le reclamó a Soñer por haberla dejado plantada en el altar después de asegurarle que la amaba. Soñer, sin miedo a la muerte, le dijo que era mejor que le disparara para acabar con su sufrimiento. Aileen seguía exigiendo respuestas, pero al no obtenerlas, levantó el arma con manos temblorosas. Un disparo rompió el silencio. Yemile y Ali gritaron desesperados al otro lado de la puerta, temiendo lo peor, hasta que la terrible verdad se impuso. Aileen no había disparado contra Soñer, había acabado con su propia vida. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y comparte, te esperamos en el próximo video.